Carrillo, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está, Alfredo? Un gusto estar nuevamente con usted. Igualmente. Si el 30S triunfó la democracia, ahora con una oposición inexistente y los partidos de oposición al borde de la extinción en el CNE, ¿se los quiere políticamente resucitar reabriendo una indagación fiscal por intento fallido de golpe de Estado? Bueno, Alfredo, mi punto de vista es que la prueba más fehaciente de que existió un intento de golpe de Estado es haber cerrado la Asamblea Nacional y que la policía no nos dejó entrar. La misma escolta legislativa agredió a algunos asambleístas y estuvimos totalmente desprotegidos. ¿Cómo es que si nosotros no vivíamos en una crisis en ese momento, en un conflicto en el país, se cerró la Asamblea Nacional? Así que yo creo que los actos que ocurrieron ese día deben seguir siendo investigados. Hace un momento en su introducción hablábamos de que todavía no hay muchos sentenciados porque lógicamente la justicia da la posibilidad de apelaciones y de diferentes recursos. Esos recursos han utilizado quienes han sido acusados y es por eso que en muchos de los casos no existe todavía sentencias condenatorias en firme, pero se han iniciado muchos procesos y todos se encuentran dentro de la justicia ordinaria. El ex asambleísta Paco Moncayo dejó ayer registrado lo siguiente en Contacto Directo respecto al 30S. Veamos. Un día en el que vimos procedimientos realmente que chocan contra toda actitud democrática y vimos policías agrediendo a los ciudadanos, escuchamos frases insultantes en contra del presidente, pero también vimos a un presidente perdido la cabeza, abriéndose la camisa, zafándose la corbata, gritando que le maten. Vimos al actual canciller llevar a gente, incluidos empleados públicos. Vimos un Congreso descontrolado, sin conducción, sin liderazgo, un día negro, un día que no podemos olvidar, pero para corregir los errores que se cometieron desde el poder y desde grupos de oposición y desde la propia policía. O sea, no fue eso lo que realmente ocurrió, un caos total, antes que un intento organizado de golpe de Estado, tal vez pescadores a río revuelto dentro del caos. No, eso fue algo organizado, porque ¿cómo si no hubiera sido organizado incluso antes de que el presidente ya entre al hospital, ya no nos dejaron ingresar a la Asamblea Nacional? Entonces, eso es evidencia. Yo justo ese día venía desde Ambato y ya en los cuarteles estaban organizada la gente. Es decir, existía el criterio dentro de la policía de lo que iba a pasar. No fue simplemente un escenario en el cual las cosas se fueron dando. Lo que sí fue espontáneo es la salida de la gente a las calles de manera masiva. Creo que una de las cosas que impidió el golpe de Estado fue la fortaleza del presidente de la República, esa valentía de él personalmente ir a solucionar los problemas, a enfrentar la mala intencionada información que se tenía sobre la ley de servicio público. Creo que esa fortaleza fue la que nos ayudó para que nosotros sigamos dentro de un país democráticamente establecido. Ahora, la tradición golpista del Ecuador nos muestra evidencias recientes de lo que es un golpe de Estado organizado. Por ejemplo, cuando la partidocracia en pleno tumbó a Bucaram y a Lucio Gutiérrez. Pero el 30S no hubo eso. Tal vez pescadores a río revuelto, luego el vejamen que sufrió el presidente de la República. Lamentable eso en el cuartel de la policía. Sin embargo, hay un elemento interesante. Si se sabía todo lo que iba a ocurrir, si había este problema salarial con las Fuerzas Armadas y la policía, se estaba discutiendo en la Asamblea el veto modificatorio del presidente y el propio bloque de Alianza País, que no tiene nada de golpista, justamente no se allanó al veto. O sea, si se lo quiere ver como un golpe, entonces, ¿cómo es que el bloque de Alianza País, que es un bloque leal al presidente, haya dado espacio para que se suceda lo que ocurrió, digamos, al día siguiente? Incluso esa misma noche desde Carondelet les dijo que se podría disolver la asamblea y convocar elecciones anticipadas. O sea, ese elemento no encaja en la teoría del golpe.
Bueno, como asambleísta en ningún momento nosotros tuvimos idea de lo que iba a pasar. Nosotros dentro de la Asamblea Nacional lo que estábamos precautelando es que la norma que corresponde a la Ley de Servicio Público se ajuste a la Constitución, en la cual habla sobre los funcionarios públicos que deben tener iguales derechos, iguales responsabilidades, y definitivamente sí existe o existía, mejor dicho, ciertas instituciones públicas que gozaban de muchos privilegios, que tenían bonos, sobresueldos, bonificaciones, recibían canastas navideñas, independientemente de las remuneraciones establecidas en la ley. Entonces, la Asamblea Nacional lo que hizo es equiparar y dar igualdad a todas las instituciones públicas. Una de estas instituciones es la Policía Nacional. La reacción de la Policía Nacional fue la contradictoria, el no querer estar dentro de una regulación y dentro de una normativa general que era para todas las demás instituciones, porque lógicamente existía una instigación de orden político que estaba por detrás o debajo de la mesa de incluso decisiones que se toman a través del Ministerio del Interior. Pero eso ya lo había dicho el alto mando cuando había ido a la Comisión Legislativa. Incluso la posición del bloque era más bien no allanarse al veto. O sea, el presidente quería cambiar eso y dentro del bloque se consideró que no se debía cambiar. O sea, también había una discrepancia interna. Es por eso que yo señalo este elemento como un elemento discordante, porque resultaría entonces que el propio bloque habría estado facilitando la labor de los presuntos golpistas, ¿no? El apoyo al presidente por parte del bloque, y si es que existieron algunos asambleístas que no votaron por el veto del presidente, pues bueno, que esos asambleístas sean los que digan cuáles fueron sus motivaciones. Pero el veto fue aprobado dentro de la Asamblea Nacional y recordemos que nosotros no teníamos mayoría absoluta. Por lo tanto, no solamente se aprobó el veto con los votos de quienes pertenecemos al Movimiento País, sino también con votos de independientes, sino también con votos de gente que no pertenece al Movimiento País. Claro, hubo una convergencia porque sobre ciertos asuntos aceptaban y otros no aceptaban. En todo caso, también es un episodio que debería investigarse. Ahora hay otro tema, ¿no? En cuanto a la conmemoración del tercer aniversario del 30S, lo que más ha llamado la atención ciudadana es la intensa publicidad con una niña, con Megan. Pero resulta que el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 52, numerales 1 y 2, prohíbe la participación de niños, niñas y adolescentes en programas y mensajes publicitarios y la utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso. ¿No cree que este desapego a la ley en esta publicidad marca negativamente la imagen de Alianza País, conmemorando el día en que triunfó la democracia? Yo creo que dentro de los contenidos que puede tener una campaña publicitaria está definitivamente el hecho de cuál es el mensaje final. Nosotros podemos ver una escena, ¿no es cierto?, en donde se utilice los niños para enviar un mensaje negativo. Eso es lo que no se debe hacer. La ley no habla de negativo o positivo, dice simplemente que no se los puede utilizar. Bueno, entonces no tendríamos propagandas de pañales Lugis, no tendríamos difusión de mensajes. Pero eso no es propaganda política, se refiere a propaganda política o religiosa. La de los pañales no es propaganda, a menos que tengan que hacerlo aquellos que hacen cosas que no... Es que estamos hablando en términos generales. Aquí lo importante y dentro de los contenidos de lo que se debe establecer es cuál es el mensaje. El mensaje en el cual se lleva a toda la ciudadanía es un mensaje de esperanza, es un mensaje de renacimiento, es un mensaje de unidad, es un mensaje de independencia, es un mensaje de solidaridad y de unidad. Todos los elementos son positivos. Yo creo que esto nos deja a todos un mensaje de que unidos podemos lograr combatir cualquier situación difícil, de que el nacimiento de una persona, independientemente de lo que sea, denota una esperanza y salir adelante. Desde mi punto de vista, y al haber estado y participado dentro de la ley de comunicación, pues el espíritu que nosotros teníamos, incluso cuando se hacían los debates, era el hecho de que
El mensaje es el que debe ser el positivo y es el mensaje el que debe tener una valoración si es pertinente pero ahí el problema o de no la ley es de pertinente la ley de la niñez que tiene esta prohibición. En todo caso, son temas de discusión. Hemos escuchado hoy la posición de Betty Carrillo, de la Alianza País, a quien le agradecemos su participación en Contacto Directo. Tenga un buen día. Gracias a usted. Muchas Estefi. gracias.